Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 27 de agosto, 23 del mes de Av. Llevamos 326 días de guerra. Todavía hay 109 rehenes que fueron secuestrados en Israel y siguen retenidos en la Franja de Gaza. Los saludo desde el sur de Israel, en general desde un país, una región que genera a diario una cantidad de noticias como yo creo, a mi modesto entender, que no se producen en ningún otro lugar del mundo. Así que vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios en Israel. Comencemos por Israel Hayom, que abre su edición con una cita del ministro de Defensa Yoav Gallant: la hostilidad de Irán bate récords. Gallant al comandante norteamericano: impulsar capacidades conjuntas. Y la bajada de este titular dice: vuelta a la rutina después del ataque preventivo, Hezbollah reanudó los disparos, Tzal intentó eliminar a un alto mando de Hamás en el Líbano. Maariv nos muestra en tapa al jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Charles Brown, con su par de Tzal, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, y lo citan a Halevi dirigiéndose a la población del norte de Israel: los traeremos de vuelta a casa con seguridad. Pero los habitantes del norte de Israel siguen en esto que los medios ya denominan rutina de guerra. Incluso un poco peor que hace unos días, porque la semana próxima comienzan las clases y porque ayer, después de unas horas de respiro, a las 6:30 de la tarde, Hezbollah reanudó los ataques con el disparo de al menos 5 drones. Afortunadamente no hubo víctimas, pero esta rutina volvió a comenzar. Y la gente en el norte del país y los desplazados del norte del país se preguntan por qué Tzal no hizo esto que sí hizo el domingo a la mañana antes, cuando solamente ellos eran quienes estaban bajo amenaza o atacados, como sucede cada día desde hace 10 meses, y no solamente Tel Aviv y el centro del país. Y muchos expertos dicen en los distintos canales de televisión, en los debates que vemos a diario, que lo que Israel hizo el domingo a la mañana, impedir la venganza al 100% de Hezbollah, es un impactante logro táctico, pero que la realidad estratégica en el norte del país sigue siendo la misma. Incluso hay quienes dicen que es peor, porque ahora Hezbollah tiene en claro, por si quedaba alguna duda, que Israel no responde e incluso no toma la iniciativa a menos que estén bajo amenaza o sean atacados sitios estratégicos ubicados en Tel Aviv o en la zona central del país. Y los expertos, estos que decíamos que hablan en los distintos canales de televisión, señalan que no fueron actualizados los objetivos de la guerra, los objetivos estratégicos de la guerra que fueron fijados allá por el mes de octubre del año pasado y que no incluyen a Hezbollah y al norte del país. Nasrallah, el secretario general de la organización chiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo el domingo en su discurso que daba por terminado este episodio de la venganza por la eliminación del comandante de Hezbollah, Fuad Shukr. Más allá de todas las mentiras que dijo en este discurso, que atacó objetivos estratégicos de Israel en En-Shemer, en Glilot, que Israel, el gobierno israelí, no le dice toda la verdad de qué sucedió el domingo, Nasrallah también declaró lo siguiente: si los resultados del ataque no nos satisfacen, nos reservaremos el derecho de volver a atacar. Y a todo esto hay que sumar el hecho de que Irán prometió su propia venganza por la eliminación del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán. Y esto nos lleva a la visita en las últimas horas del jefe de Estado Mayor Conjunto que mencionábamos, el general Charles Brown, que se reunió también con el ministro de Defensa Yoav Gallant. Visitó varias unidades del ejército, entre ellas de inteligencia militar y del Comando Norte, y otras más,
Y el resultado es que Estados Unidos e Israel anunciaron que continúan preparándose y en alerta por la posibilidad de un ataque iraní contra Israel. Antes de partir de Israel, antes de irse, Brown declaró a la agencia Reuters lo siguiente: el riesgo de una guerra más amplia en Medio Oriente ha disminuido un poco, si bien Irán sigue planteando un peligro significativo. Al mismo tiempo, y esto hay que destacarlo, Estados Unidos decidió dejar en la región, al menos por el momento, todo el despliegue de fuerzas de apoyo que trajo en las últimas semanas, los portaaviones, aviones de combate, y le comunicó a Israel que toda esa fuerza de apoyo permanecerá aquí al menos a corto plazo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo en la reunión con Brown: nos encontramos en un punto en el que debemos estar preparados en todo momento para cumplir el compromiso conjunto de Estados Unidos e Israel de impedir a Irán tener armamento nuclear. O sea, interpretan aquí en Israel: dejen aquí toda esta fuerza de apoyo, no se vayan, no se lleven esta fuerza de apoyo y hagamos que se transforme en una amenaza militar creíble para Irán. Esto de lo cual se viene hablando desde hace mucho tiempo, cada vez que se hablaba del programa nuclear militar iraní. Hagamos que esta fuerza que ya está aquí en Medio Oriente, decía Gallant, se convierta, no lo decía, lo sugería, se convierta en una amenaza militar creíble contra Irán, porque sólo así podremos disuadir a Irán e impedir que ataque a Israel. Todo parece indicar, en este contexto, que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, no vio cumplido su deseo, ni lo verá a corto plazo, de una guerra regional generalizada, y entonces ahora que esto está medianamente claro, es posible que deduzca que no tiene más alternativa que aceptar algunas condiciones, flexibilizar algunas de sus posturas y tratar de lograr un acuerdo por el cual serían liberados rehenes israelíes e intentar conseguir desde su punto de vista las mejores condiciones. Estamos ya viendo la tapa de Haaretz, que titula hoy: después de que se evitara una confrontación amplia en el norte, en Israel y Estados Unidos creen que se puede avanzar en las negociaciones por un acuerdo. Todavía no se encontró una solución a los temas en discordia. Un equipo negociador israelí permanece en el Cairo, decía el titular, aunque en realidad esta información ya ha quedado desactualizada. Estamos viendo ahora la primera plana de Yediot Aharonot de hoy, que nos dice que el primer ministro Netanyahu envió la delegación a El Cairo con una propuesta que ya había sido rechazada hace 2 meses. La propuesta descartada en El Cairo: excavar canales en Netzarim. Hablamos del corredor Netzarim, por el cual el primer ministro Netanyahu dice que quiere impedir que cuando regresen los gazatíes desplazados hacia el sur de la franja, también con ellos se infiltren agentes terroristas de Hamás armados, de Hamás y de otros grupos. Vuelvo entonces al diario y dice en la bajada: según fuentes de seguridad, Netanyahu le ordenó al equipo negociador que presente una propuesta insólita para solucionar el problema del corredor Netzarim: excavar canales como zanjas que impidan el paso de vehículos. El plan, que se considera irrealizable, dice Yediot, fue descartado ya hace tiempo, pero el primer ministro no cedió y, tal como se esperaba, los mediadores volvieron a rechazar la propuesta. Yediot cita en esta bajada una fuente conocedora del tema, según la define, abro comillas: la gente piensa que si se resuelve una cuestión habrá acuerdo, y no entienden que Netanyahu de inmediato planteará otra cuestión, otra condición. Entonces, ¿qué está pasando en las negociaciones? ¿En qué punto están? Porque yo decía que parte de la información
que traen los diarios hoy ya está desactualizada porque el equipo negociador israelí que estaba en el Cairo, un equipo a nivel de trabajo, o sea, no los altos jefes del Mossad, del Servicio de Seguridad, sino negociadores, regresaron anoche a Israel para realizar consultas y hoy se van a dedicar a estas consultas y a poner al tanto al primer ministro Netanyahu de lo que sucedió en estos días en las conversaciones en el Cairo. En las últimas horas se supo que Estados Unidos decidió cambiar de estrategia, dejar la cuestión de los corredores Filadelfia y Netzarim para el final, o sea, los dos obstáculos más grandes, dejarlos para el final de la negociación, para último momento, y mientras tanto intentar avanzar y cerrar otros temas, especialmente en la planificación de cómo se llevaría a cabo el acuerdo si se logra. Este nuevo formato es una iniciativa del director de la CIA, William Burns, y cuenta con el apoyo de Egipto y de Qatar. Según informó anoche Canal 12 de la televisión israelí, se registraron avances en otros temas no relacionados con los corredores Filadelfia y Netzarim, por ejemplo, la liberación de presos palestinos y en particular el tema del veto israelí, o sea, cuántos presos palestinos Israel podrá vetar de la lista de quienes serán liberados, la lista que presente Hamás, y cuántos podrá expulsar para que no regresen a la Franja de Gaza. Según este informe, también hay progreso respecto de cuántos rehenes israelíes serán liberados, con qué formato, con qué frecuencia, y la cifra, dicen, comienza a acercarse a la que quería Israel en la primera etapa. Fuentes israelíes dijeron que, de todas maneras, si finalmente no hay flexibilidad respecto del corredor Filadelfia, Sinuar podrá rechazar el acuerdo incluso a último momento. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, decía anoche en conferencia de prensa que el ataque del domingo en el Líbano, el ataque israelí, la ofensiva de la Fuerza Aérea Israelí en el Líbano, no tuvo ninguna influencia en el curso de las negociaciones y que los avances continúan, las conversaciones son constructivas. Pero tengamos en cuenta que ya nos pasó lo mismo la semana pasada. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken vino a Israel, hizo una gira por Medio Oriente, dijo las conversaciones son positivas, estamos más cerca que nunca de lograr un avance y sin embargo nada cambió. Ahora las conversaciones entraron en una especie de pausa, la delegación israelí, como decía, volvió y en las últimas horas, para agregar un dato más, el gobierno egipcio publicó a través de los medios oficiales de ese país varios mensajes que coinciden en un punto. Egipto no va a aceptar ninguna presencia israelí en el corredor Filadelfia ni en el paso de Rafah. Hablamos de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto y esto es un retroceso porque el viernes, hace apenas unos días, Egipto le presentó a Hamás, Egipto como mediador, la propuesta israelí de cómo distribuir efectivos, cómo distribuir las tropas en el corredor Filadelfia. Ahora vuelve a decir que esto no lo acepta. Conclusión, hay avances, hay reducción de la brecha en temas que son importantes, por supuesto, como el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, salvando las diferencias, pero no en cuanto a Filadelfia ni al corredor Netzarim, que son, al menos por el momento, los mayores obstáculos. Cambiamos de tema y lo que estamos viendo es un mensaje en Twitter, en la red X, de la radio Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, porque el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, ha vuelto a encender la polémica y nada menos que respecto del monte del templo para los judíos, explanada de las mezquitas para los musulmanes. Entrevistado por radio Galei Tzahal, Ben-Gvir declaró que la política en el monte del templo es que los judíos sí pueden rezar allí, contrariamente al status quo que rige en el lugar. Ese status quo dice que los judíos
pueden visitar el lugar, pueden visitar el monte del templo, pero no pueden rezar allí. Abro comillas, citando a Itamar Ben-Gvir: no es que yo haga lo que me da la gana en el monte del templo. Si hiciera lo que yo quiero, desde hace tiempo habría una bandera de Israel flameando allí. Cuando le preguntaron si construiría una sinagoga en el monte del templo, contestó sí, 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 varias veces. Hoy lo destacaban en los medios, que no dijo simplemente sí. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Desde el ministro de Defensa Yoav Gallant, Yair Lapid de la oposición, el ministro Moshe Arbel del partido ultraortodoxo Shas, todos ellos calificaron las acciones y los dichos de Ben-Gvir de irresponsables, innecesarias, peligrosas para Israel y su estatus internacional, y llamaron al primer ministro Netanyahu a ponerlo en su lugar. Netanyahu, una vez más, aclaró públicamente que no hay ningún cambio en el status quo. Incluso ministros del Likud y otros miembros de la coalición, además de Shas, criticaron los dichos de Ben-Gvir. Pero algunos medios destacaban esta mañana una de las frases que dijo Ben-Gvir en la entrevista, en la que sugirió que el primer ministro Netanyahu aceptó esto que está sucediendo ahora, como una condición para formar gobierno. Vuelvo a abrir comillas. Lo digo de la forma más simple. La política del gobierno en el monte del templo permite a los judíos rezar. El primer ministro, y no voy a entrar en detalles en este asunto, sabía que, cuando me uní al gobierno, lo dije de la forma más clara: no habrá discriminación contra los judíos, no habrá racismo en el monte del templo. Y entre todas las reacciones, muchos explicaban que el tema del monte del templo es quizás el más explosivo, el más volátil, todos los adjetivos en este sentido que se quieran utilizar, porque pone del mismo lado a todo el mundo musulmán, que deja de lado sus diferencias, ya sea políticas, religiosas, pone del mismo lado a sunitas, chiitas, pero también a países, a estados y grupos terroristas. Y esta reflexión me surgió esta mañana cuando escuché la noticia sobre la condena a estos dichos de Ben-Gvir, y decían Arabia Saudita, Egipto, Jordania, etc., y jamás repudiaron los dichos de Ben-Gvir. O sea, estados árabes musulmanes y la organización terrorista Hamas se ponen del mismo lado cuando el tema en conflicto, cuando el tema en cuestión es la mezquita de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas. Y esto incluye a los países musulmanes con los que Israel tiene acuerdos o normalización de relaciones, como lo querramos llamar, y también aquellos que potencialmente podrían llegar a normalizar relaciones con Israel. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita difundió durante la mañana un comunicado que dice: el reino rechaza de plano estos dichos extremistas y la provocación contra los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo. Unas horas antes, los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Jordania también repudiaron las declaraciones de Ben-Gvir, y el tema ocupa gran espacio hoy en los diarios del mundo árabe. Aquí en Israel, en el diario Yediot Aharonot, el periodista Ben-Dror Yemini titula en su columna de hoy: un obsequio muy preciado para el eje del mal, y dice, entre otras cosas: desde hace más de 100 años, quienes odian a Israel, desde el mufti pro-nazi Ayamin al-Husseini hasta el jeque Raed Salah, líder de la rama norte del movimiento islámico en Israel, todos ellos difunden un libelo, la mentira. La explanada de las mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa, está en peligro. Itamar Ben-Gvir, continúa el periodista, decidió cooperar con ellos. El daño estratégico que ese hombre produce con su nueva idea, establecer una sinagoga en el monte del templo, lo convierte en lo mejor que le puede pasar al eje del mal encabezado por Irán. No hace falta una reacción a la eliminación de Ismail Haniyeh en Teherán.
Ben Gvir enciende el ambiente y hace el trabajo por ellos. Vamos ahora a algunas noticias de la mañana de hoy que no están en los diarios. Durante la noche, las fuerzas de seguridad israelíes respondieron a un informe según el cual una joven israelí había sido secuestrada en un automóvil en el cruce Tapuaj, en la margen occidental. Efectivos israelíes registraron la zona, colocaron barreras de control en el área de Samaria y el Valle del Jordán. Unas horas después, el ejército informó que se descartó el reporte, no hubo secuestro. Los efectivos buscaban este automóvil porque la persona, el ciudadano, el civil que llamó para dar el aviso, dijo que había escuchado gritos de auxilio desde adentro de un automóvil que pasaba por el cruce Tapuaj. Finalmente, los efectivos israelíes encontraron el vehículo, lo revisaron, interrogaron a los dos palestinos que viajaban en este automóvil y esto, junto con información de inteligencia obtenida por otros medios, hizo que llegaran a la conclusión de que no hubo, afortunadamente, ningún secuestro. Las fuerzas de seguridad dijeron que se hizo, como decía, un trabajo paralelo de inteligencia que hizo que se pudiera confirmar esta noticia. Mientras esto sucedía en la zona de Gush Etzion, también en la margen occidental, un grupo de colonos judíos provocó un incidente violento en la aldea Badi Rahal, al sur de Belén. Fuentes de seguridad citadas hoy por la radio del ejército, Galei Tzahal, dijeron que un palestino resultó muerto y otros 4 sufrieron heridas leves y de mediana consideración por disparos de los colonos judíos, que también lanzaron piedras contra automóviles y provocaron destrozos en ventanas de casas de palestinos y, como decíamos, dispararon. Las fuerzas de seguridad informaron que están investigando lo sucedido y hasta el momento no hubo ningún arresto. Otro asunto, el ejército de Israel llevó a cabo anoche un ataque con aviones no tripulados en el campamento Nur Shams, cerca de Tulkarem, también en la margen occidental. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó que 5 personas resultaron muertas. El ejército dijo que el objetivo del ataque era una sala de mando perteneciente a terroristas locales, pero no proporcionó más detalles de inmediato. Los medios palestinos informaron que entre los muertos se encontraba Jibril, un miembro de Hamás que fue liberado por Israel en el acuerdo de noviembre pasado en el que fueron liberados rehenes israelíes. Hamás difundió un comunicado de repudio cuyo texto también dice: llamamos a las masas de nuestro orgulloso pueblo en Cisjordania a más choques, confrontación y resistencia contra la ocupación y sus colonos. Fin de la cita. Hasta aquí nuestro reporte de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse, a compartirlo y nos reencontramos mañana. Que tengamos buenas noticias. Shalom.